Bien amigos, bienvenidos a nuestro encuentro académico del día de hoy. Por supuesto, nos reintegramos a Encuentro Académico después de estas vacaciones. Espero que hayan tenido unas excelentes vacaciones y por supuesto seguimos nosotros luchando no solamente por una universidad democrática, sino también por un país democrático. Hay un tema que hemos visto en todas las redes sociales casi tan igual que la campaña electoral que se avecina el 7 de octubre, como es los Petro Orinoco, los pasivos laborales, la incertidumbre. Muchos han escrito, muchos han hablado, pero todavía sigue esa sed de saber si soy activo, si soy jubilado, si soy de qué año, si estoy enfermo, no estoy enfermo, cuándo me tocan, qué voy a hacer con los petrolinocos, si los compra el Estado, si los compra los gremios, que también sean las cajas de ahorro de las universidades del país. Total, que todo está en incertidumbre. Nos fuimos de vacaciones con la incertidumbre exactamente un mes y medio y ahora sigue la incertidumbre porque nos dicen, en el caso de la Universidad de Carabobo y la Universidad del país, algunas universidades han sido más privilegiadas, otras han sido menos privilegiadas y la Carabobo ha sido una que lamentablemente ha salido muy poco de esos jubilados que tienen su derecho que todavía no se lo han pagado. Por ello quisimos conversar y traerle hoy a la profesora María Luisa Aguilar de Maldonado, quien es exrectora de la Universidad de Carabobo, experta en lo que es y que ha trabajado y asesorado tanto al gobierno como a las universidades en este tema. Para que nos explique, vamos a comenzar porque qué son los pasivos laborales y por qué hemos llegado a Petro Orinoco y qué vamos a hacer con los Petro Orinocos cuando ni siquiera Moai está funcionando. Bueno, realmente gracias, Rosa. Me da envidia oírte de que estabas de vacaciones, como te lo mereces y se lo merecen todos los trabajadores del país. En esta oportunidad nosotros la diferimos, la vamos a disfrutar en otro momento. Creemos que el momento que está viviendo nuestro país nos necesita aquí en nuestra región y también el momento particular que vive la universidad. Porque este tema de los pasivos laborales, tú debes saber, como todos los universitarios, que yo he estado siempre al lado de los trabajadores en materia de pasivos laborales, porque cuando llegamos al vicerrectorado administrativo, puedo decirte con mucho orgullo que la Universidad de Carabobo era una de las universidades más ordenadas en el tema del pago de las prestaciones sociales. Aquí se pagaba por lista, por año. Es más, cuando yo llegué al vicerrectorado administrativo, íbamos perfectamente ordenaditos en materia de prestaciones sociales, pero en materia de intereses sobre prestaciones sociales, la Universidad de Carabobo, al igual que el resto de las universidades del país, no había pagado esta otra parte de lo que es los pasivos laborales. Uno cobra prestaciones y cobra intereses, pero se pagaban las prestaciones y no se pagaban los intereses. ¿Por qué no se pagaban? Bueno, yo tengo una explicación. En el año 91, siendo el profesor Humberto Mendoza presidente de la FAPUC, se logra, creo que fue en el 90, pero se aplicó a partir del 91, una gran victoria. Se logra una gran victoria porque se plasma en la modificación de las normas de homologación el hecho de que los profesores tenemos derecho a cobrar intereses como cualquier otro venezolano. Y lo tenemos que cobrar retroactivo a partir del 1 de mayo del año 75, momento en el cual entró en vigencia este decreto con el cual modificaron las prestaciones, pasaron a ser derechos adquiridos y comenzaron a devengar intereses. Entonces, esa victoria dice en el texto de las normas de homologación que mientras se calcula, estamos hablando del año 90, 91, mientras se calcula esta deuda que tienen con los profesores, extensiva a los empleados, porque los empleados tenían un convenio, un contrato de trabajo, que todo lo que beneficiaba a los profesores era extensivo a los empleados, cosa que hoy no ocurre. Hoy los empleados pueden tener unas cosas y los profesores no, porque no es extensivo. Y recuérdate que los profesores tenemos muchísimos años sin contrato. O sea, no, discusión de contratos, ni norma de homologación, ni aumento. Ni nada de eso, es como si no existiéramos. Y a los empleados que venían con una contratación marco se la congelaron en el año 2010, como se la congelaron a todo el resto de los trabajadores de la administración pública por orden del vicepresidente de la República. Hay un oficio que congela la contratación colectiva. Bueno, te venía diciendo que logramos un buen acuerdo en esa oportunidad, se reconocen los intereses
y se establece que se va a pagar un 8,5, esa es la historia del 8,5. El 8,5 hay que pagarlo hasta tanto se determine cuánto es la deuda individual con cada trabajador. Entonces, eso pasaron 6 años, no se cuantificó, y cuando yo llego al vicerrectorado me encuentro, no se me olvida nunca, con una carta del presidente de la República de aquel entonces, el doctor Rafael Caldera, donde como vicerrectora administrativa me participan que viene un cambio de ley que va a ocurrir en el 97 y que toda deuda que tenga que ver con prestaciones hay que hacerla llegar al Ministerio de Finanzas. En ese momento se decía, profesora, que era impagable la deuda que existía en el 97, ¿no? No se sabía porque decía que, yo me recuerdo a Teodoro que lo entrevisté, decía es impagable, pero haremos el intento, algo así decía. Claro, pero yo recuerdo que yo hablé con el rector de aquel entonces, con Asdrúbal Romero, profesor Asdrúbal Romero, y él me dijo, mira, eso es una tarea muy dura, porque eso la gente dice que no encuentran por dónde iniciar eso. Yo le digo, mira, Asdrúbal, yo entiendo cómo arrancarla y cómo terminarla, porque esa es la clase que yo doy. Esa es mi materia, pues yo trabajo con eso en mi aula de clase y yo creo que yo lo puedo lograr. Y Asdrúbal me dijo, y él se debe acordar de estas palabras, si tú logras eso, pasas a la historia, porque eso es que nadie le quiere entrar porque nadie sabe cómo entrar. No, yo decía que a nivel nacional se hablaba de que era imposible. Nosotros arrancamos y con el apoyo institucional de que los trabajadores iban a dedicarse a esto, los trabajadores de informática y los trabajadores de recursos humanos, a levantar la data de la UCE. Y a mediados del 97, abril del 97, mayo del 97, todo el mundo retiró su deuda individual y ahí es donde arranca ese comentario que tú lo recuerdas. No, esta hoja no sirve para nada, porque esto no lo van a pagar nunca, no sé qué, no sé cuándo. Ajá, porque esto no... Porque era bastante dinero en el momento. Claro, pero entonces comenzamos un trabajo muy importante que era el trabajo nacional. El trabajo a través del núcleo de vicerrectores administrativos, porque no ganábamos nosotros con saber cuánto se debía en Carabobo, si no teníamos el monto de cada universidad para presentárselo al Ministerio de Finanzas, como lo planteaba la carta del presidente. Comenzamos ese trabajo, mire, lo comenzamos en el 97 y lo terminamos en el 2000. Febrero del año 2000. Ya está cuantificada la deuda de todas las universidades. Y en una rueda de prensa que hicimos desde Caracas se anuncia eso, que ya la tenemos para ser entregada. Eso tuvo como consecuencia que el gobierno nacional, que el cuento que estabas echando tú, me llama a mí, no, llama a la central, pero en la central le dijeron realmente quien coordinó eso fue la Universidad de Carabobo. Entonces me llaman a mí, me incorporo en esa comisión presidencial, donde trabajé desde el 2000 hasta el 2004, pero con los activos, calculando lo de los 5 días de cada ministerio y todas esas cosas. Pero eso nos dio una gran oportunidad de hablar con el ministro de Finanzas, con el jefe de la UNAPRE, para decir que nosotros nunca habíamos cobrado. Y en ese mismo se logró año, pagar. En ese mismo año, estando Asdrúbal de rector, mandan los recursos en agosto del 2000 del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales para que pagáramos desde 1976 hasta 1989. Y ahí se arranca la historia, y esa historia nunca se detuvo. Eso es mentira, que se detuvo por el paro petrolero, todo eso es embuste. Esto no se detuvo nunca, se continuó pagando y el último pago se hizo a finales del 2007. Y después de ese último pago, que fue a finales del 2007, a finales del 2008 se hizo un cronograma para continuar pagando. Y ese cronograma es el que queda como letra muerta publicado en un diario de circulación nacional y no se habla más nunca de este tema. De este tema se habla en el 2009. En el 2009 también no se hubo, no en el 2000, que quisiera que hablara de eso, porque también quisiera hablar, profesora, no solamente de las prestaciones de los jubilados, sino también de los activos que pasaron a otro cambio. Amigos, ya regresamos con la profesora María Luisa Aguilar de Maldonado, es rectora de la Universidad de Carabobo y experta en lo que es la parte de pasivos laborales. Ya regresamos.